Van cayendo los días, entramos en la semana crítica y seguimos sin saber cuál será el escenario en el que nos moveremos a partir del 9 de mayo. El Gobierno no ha vuelto a hablar del Plan B que comprometió en su día a las comunidades y estas se muestran reticentes a tomar decisiones. Todo parece en suspenso hasta después del 4 de mayo. Veremos si entonces hay respuestas. A la vista de la situación epidemiológica, con 9 comunidades todavía con niveles altos de alerta, las autonomías esperan medidas del Gobierno después de las elecciones madrileñas. En Castilla y León, Junta y oposición se vuelven a enzarzar en el reproche político. El Gobierno alguna vez tendrá que asumir su responsabilidad. Se dedique a gobernar. ¿No querían el Gobierno? Pues que gobiernen. Desde el sábado está abierta esta frontera. Podemos cruzarla desde Castilla y León, pero este criterio de interior introduce un elemento para la picaresca. ¿Es posible ir a Andalucía o Galicia atajando por Portugal? Luego lo vemos. Hola, ¿cómo están? En el Consejo de Gobierno del jueves, la Junta decidirá qué medidas toma de cara al final del estado de alarma. Comunidades como Valencia ya están anunciando que mantendrán el toque de queda. De momento, hoy la Junta ha tomado decisiones sobre el cierre y aperturas en el interior de la hostelería. Teresa Gavilán. A partir de mañana, Valladolid, Salamanca y Ponferrada abren el interior de la hostelería, que se cierra en León. La lista se actualiza, en total 31 municipios mantendrán esta restricción, que se actualizará el próximo lunes. Sobre qué hacer a partir de ese momento se decidirá en el Consejo de Gobierno del jueves. La consejera avanza: el cierre de la hostelería solo no funciona para parar con la epidemia. Este tren Alvia con destino a Asturias ha descarrilado esta mañana a la salida de León. No ha habido heridos y los 40 viajeros han sido trasladados en autocar. Este tramo estuvo cerrado el fin de semana por obras. No han hecho falta excusas este año para no asistir a las reuniones de las comunidades de vecinos. Había una por encima de todas: el estado de alarma no las permitía de forma presencial ni contemplaba las telemáticas. La consecuencia, 1 millón de reuniones y muchos asuntos pendientes. Si hay que poner un ascensor, algo de este tipo de situaciones, pues realmente puede quedar el acuerdo en precario, ¿no? Y esto es un riesgo para la comunidad. A María la pandemia la ha puesto en ruta. Con 20 años de experiencia se ha echado al hombro su gabinete de estética y ahora visita en casa a sus clientes. 6 pueblos tiene ya en agenda. Y ya luce el sol en gran parte de la comunidad, pero esta tarde todavía quedará alguna tormenta, Francisco. Sí, Alejandra, va abriéndose en muchas zonas de Castilla y León donde ya alcanzamos 18-19 grados, salvo en el sistema central y en el este, donde esta mañana se ha escapado algún copo, luego lo vemos en el tiempo, y esta tarde se pueden dar todavía tormentas. A partir de mañana se escapan sol y temperaturas más altas. En 6 días decae el estado de alarma y cuando eso suceda, la cuarta ola no habrá terminado de replegarse, no de forma clara. Hoy mismo Castilla y León registra 150 contagios. El 22 de junio, cuando finalizó el primer estado de alarma en pandemia y teniendo en cuenta que la capacidad de diagnóstico era menor, los contagios mostraban un franco descenso. Esta distancia entre el final de un estado de alarma y otro es aún más reveladora en el caso de las UCIs. 20 personas con COVID ocupaban al inicio del verano las unidades de críticos. Hoy 135, es decir, están al 27%. Castilla y León se encuentra ahora mismo en el grupo de comunidades con sus UCIs en riesgo extremo. Y Castilla y León está entre las comunidades con mejores datos epidemiológicos. En cualquier caso, el inminente final del estado de alarma y la resistencia del Gobierno a no prorrogarlo ha puesto en marcha algunas autonomías. Valencia ya anuncia que prolongará el toque de queda y Castilla y León remite al Consejo de Gobierno del jueves para concretar su proceder. Las autonomías tampoco descartan movimientos del Gobierno de España después de las elecciones en Madrid.
Cuando el domingo se cierre el paraguas del estado de alarma, las comunidades solo podrán decidir sobre cierres perimetrales, límites en reuniones, aforo en lugares de culto y toque de queda con el amparo de los tribunales superiores de justicia, y precedentes hay de decisiones contrarias en uno y otro territorio. Mientras el de Cataluña sí permitió fijar, por ejemplo, un número para las reuniones, los de Extremadura y País Vasco tumbaron esa medida. El Gobierno insiste, no habrá prórroga y las comunidades preparan, sin desvelar muchos detalles, qué harán tras el estado de alarma. No estén pensando que van a desaparecer todas las restricciones. Van a continuar y creo que el toque de queda es un instrumento muy interesante. En el toque de queda, en el uso de la mascarilla y en otras cosas seguimos creyendo como medidas eficaces. En el resto, de momento, Vamos a ver qué dice el Gobierno en estos próximos días, es su responsabilidad. todo está pendiente de lo que pase mañana en Madrid y de las decisiones que Pedro Sánchez pudiera tomar el miércoles. Nosotros tenemos un plan B, pero estamos, insisto, esperando a que el Gobierno tome una decisión. Yo creo que no es muy sensato dejar caer todas las medidas. La oposición reivindica la necesaria coordinación del Gobierno central, pero dice que es la Junta la que tiene que decidir. La Junta de Castilla y León, que tantos esfuerzos y con tan pocos escrúpulos ha mantenido el gobierno de esta comunidad, se dedique a gobernar. ¿No querían el gobierno? Pues que gobiernen. Y le pide que lo haga, no como hasta ahora. Moncloa se ha resistido a tomar una decisión hasta que no se hayan celebrado las elecciones en la Comunidad de Madrid. Hoy sus candidatos se encuentran en la jornada de reflexión de unos comicios regionales que se leen como mucho más que una acotación en las páginas de la política nacional. Los candidatos buscan hoy la calma y el sosiego que no han tenido ellos ni la política en las últimas semanas, en las que los discursos han tomado derroteros distintos a Madrid, en una campaña en la que hemos visto altercados y cartas con amenazas. Serenidad y no darle más eco a todo esto. Sí que le daba eco Pablo Iglesias, quien se levantaba de este debate. Hay que terminar ya de una vez con el blanqueamiento mediático de la ultraderecha. Lo que ocurra puede trascender las fronteras de la Comunidad de Madrid, a pesar de que quien gobierne allí lo hará durante solo 2 años, pues en 2023 habrá elecciones otra vez. El PP busca un trampolín hacia el resto de España, con Isabel Díaz Ayuso erigida a sí misma en Adalid contra Pedro Sánchez. Una amplia mayoría para evitar las injerencias de la Moncloa. Vox busca rédito en los incidentes de la campaña. Hartos de que ellos estén protegidos y nosotros estemos abandonados. Para el PSOE es un termómetro de la gestión de Sánchez y buscan mantener el liderazgo de la izquierda. Tenemos que impedir un gobierno de desleales. Tras rechazar la coalición con Podemos, Más Madrid amenaza con sobrepasar al PSOE. Madrid es la hostia. Pablo Iglesias intenta que su desembarco en la política autonómica no termine en naufragio. Nos han querido enfrentar. Ciudadanos trata de mantenerse a flote y no quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. La reapertura de las fronteras terrestres con Portugal nos devuelve a una situación vivida hace unos meses por aire. No había vuelos directos a otros países, pero la picaresca permitía llegar al destino haciendo escalas. Ahora, mientras no podemos ir a una provincia vecina por estar en otra comunidad, sí podemos cruzar a otro país. Y les ponemos este ejemplo que ya están viendo. El cierre perimetral en Castilla y León impide a los salmantinos ir a Cáceres, pero podrían dar un rodeo por Portugal. La normativa en este caso no está clara y las dudas surgen hasta entre las propias autoridades. Me parece muy rebuscado, pero no sé si alguien lo puede hacer. Pero de todas formas lo pregunto y os contestamos. Me parece un poco que es desviarla, bueno, un poco, ¿entiendes? Un poco picaresca a la hora de... Pero lo que sí está claro, que lo aclaró el Ministerio, que podemos perfectamente, que la frontera no le afecta a las restricciones perimetrales autonómicas. El paraguas del estado de alarma no ha cubierto todos estos meses o no con la seguridad deseada. En ese vacío legal se han movido las comunidades de vecinos. Las reuniones presenciales no han sido posibles en este tiempo y las telemáticas no estaban reconocidas.
Las limitaciones en el número de personas que pueden reunirse han dejado en el pasado algo tan habitual en otros tiempos como las reuniones de vecinos. Se calcula que durante el último año han dejado de celebrarse en nuestro país más de 1 millón de juntas vecinales y eso en algunos casos, cuando se trata de actuaciones urgentes, ha provocado no pocos problemas. En algunas comunidades se ha optado por las reuniones virtuales, pero como no están reconocidas por la ley, si quisiera algún vecino podría impugnarlas. El proceso para que estas reuniones sean finalmente validadas ya ha comenzado. Filtraciones de agua que inundan varias viviendas, un ascensor al que hay que cambiar el motor o una avería grave en la calefacción comunitaria. Cuando ocurre algo así hay que tomar medidas y el sitio para probarlas es la reunión de vecinos. Pero hoy, con la pandemia, tenemos prohibido las reuniones presenciales. Y aunque el pasado verano sin estado de alarma eran posibles, las limitaciones las hicieron casi inviables. Porque no había sitios donde se dieran esas condiciones de ventilación, de espacio. Y si a eso unimos el miedo a reunirse de muchas personas, son muy poquitas las que se han celebrado y se nos van acumulando problemas. Problemas como los que tuvieron en este edificio. Se desprendieron varias losetas de la fachada que tenemos y bueno, pues tuvimos que actuar de urgencia. ¿Y qué hicieron? Hemos estado actuando de manera virtual. Se reunieron, sí, pero de forma telemática, algo más sencillo en una comunidad como esta, pequeña. En el acta se hacía constar que la reunión había sido virtual. Porque ese es otro problema, que las reuniones telemáticas no están reconocidas por la ley de propiedad horizontal y si algún vecino peleón quisiera impugnarlas, podría. Con un decreto puntual pues sería suficiente. De momento el Congreso de los Diputados ya tramita que las juntas virtuales puedan ser válidas. ¿Pero cuándo? Por ahora no hay respuesta. Este lunes se alcanzará en España la cifra de los 5 millones de vacunados, el segundo hito anunciado por Pedro Sánchez. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, que hoy ha recibido las vacunas que llegaban a Asturias. En todo el país se han repartido 1,7 millones de dosis de Pfizer y se está pendiente de otra entrega de Moderna. Castilla y León recibe esta semana 120.000 vacunas, 105.000 de Pfizer, la mitad que la semana pasada. Cada día que pasa batimos nuevos récords. Récord en llegadas, récord en dosis administradas. Ya son 16,3 millones de dosis las administradas. Récord de inoculaciones. El pasado viernes en el informe más de 504.000 pinchazos en un solo día. Significa que cada vez más la campaña de vacunación, todo el proceso de vacunación está cogiendo velocidad de crucero. No lo sabía. Me imagino que mandarán una carta o avisarán o llamarán o algo, ¿no? Sí, lo he oído, pero vamos, yo no tengo todavía conocimiento propio de ello. O sea que cuando nos llegue y nos den conocimiento, pues allá iremos. No, todavía no nos hemos enterado, la verdad. Hemos leído las noticias, pero esta noticia justo no la tenía yo. Por la televisión y los periódicos. Por la tele o vuestro canal. Pendientes de cuándo será su turno. Avanza la vacunación y los grupos completados, los de mayor edad, durante este mes de mayo se comenzará a inmunizar a los siguientes grupos recogidos en el Plan Nacional de Vacunación. Y ahí aparecen las 350.000 personas de alto riesgo de cualquier edad. Son trasplantados, enfermos de cáncer o VIH y personas con síndrome de Down. También está a punto de iniciarse la vacunación para los que tengan entre 50 y 59 años. Si te vacunan, hay que contarlo. Hola Roberto, mira, acabo de salir de aquí de ponerme la vacuna. Nada, fenomenal. Isabel le dice a su hijo Roberto que le han puesto la primera dosis de Pfizer en el Miguel Delibes de Valladolid y como ella, muchos, era salir del pabellón y mirar el móvil. Pues sí, me ha mandado mi hermana, me ha mandado mis hijos. Las conversaciones de WhatsApp se llenan ahora de estos mensajes de celebración, padres vacunados como motivo de alegría compartida, también entre los tuiteros que lanzan a la red el optimismo de los pinchazos familiares. Ya falta menos y hay que decirlo. A todos, a todos. Yo creo que la solución. El grupo de WhatsApp de las amigas de Kelly, que se llama Las Chicas, está estos días que echa humo. No lo vamos comunicando a la que ya se la han puesto, a la que no. Ir a vacunarse es encontrar a conocidos, acompañar a la pareja, como ha hecho hoy Julio con Ludivina, y también informarse de si hay que esperar un poco más. Y creíamos que nos iba a tocar este fin de semana, pero no nos ha tocado. Vacunaciones y mensajes masivos continúan a buen ritmo.
Un barco se encuentra confinado en el puerto de Bilbao después de que 2 de los 21 tripulantes a bordo hayan dado positivo en COVID. Sanidad está estudiando si se podría tratar de la variante india. Por ahora se ha confirmado un caso de esta nueva cepa en Extremadura y otros 3 en Galicia. Y habrá que esperar para ver en Valladolid a Morante, Manzanares y el Juli. La empresa de la Plaza de Toros ha decidido, por la limitación de aforos impuesta por la Junta, aplazar la feria de San Pedro Regalado prevista para este fin de semana. Las 2 corridas de toros se programan para el 12 y el 13 de junio. Hoy, como otros lunes, se ha estudiado la evolución epidemiológica de los municipios con cierres en el interior de la hostelería. Y hay 2 capitales de provincia que salen de la lista. José Ángel de Caso. Salamanca y Valladolid. Los clientes volverán al interior de la hostelería este martes y también de las salas de apuestas hasta un aforo máximo del 33%. Una medida que es posible al descender la incidencia acumulada a 139 casos por 100.000 habitantes aquí en Salamanca y que afecta en la provincia de Salamanca a la capital y a la localidad de Béjar. Villamayor con 152 casos, recordemos que el límite está en 150, sigue el camino inverso y tendrá que volver a cerrar después de haber abierto. Esta medida hace que los hosteleros se muestren esperanzados de cara al verano, aunque afirman también que el daño causado en algunos casos concretos durante estos meses es irreparable. Si seguimos un ritmo de vacunación potente como se está siguiendo, creo que podemos tener una campaña relativamente normal. La previsión entiendo que puede ser positiva. Por el contrario, en esta lista de capitales de provincia entra desde mañana León, también el municipio de Valverde de la Virgen. Thais Lozano, la hostelería de la ciudad se lo temía desde la semana pasada, cuando la incidencia acumulada comenzó a subir. Sí, León se une desde mañana a esa lista de capitales de provincia con la hostelería cerrada, como son Segovia, Soria y Burgos, que además se mantienen. En León, como dices, Alejandra, se esperaba porque hace ya una semana que se sobrepasan los 150 casos por cada 100.000 habitantes, que es el límite que establece el Gobierno autonómico para imponer este tipo de medidas extraordinarias. También Valverde de la Virgen deberá acatar desde mañana ese cierre del interior de los locales de hostelería, porque registra 190 casos por cada 100.000 habitantes. Se unen estos 2 municipios a otros 3 que ya están en esta situación en la provincia, como son Bembibre, San Andrés del Rabanedo y Villablino. Otra de las novedades de hoy es que Ponferrada sale de esa lista, podrá reabrir el interior de sus establecimientos a partir de mañana. El alcalde de la capital ha comprometido ayudas desde el consistorio a los hosteleros y ha pedido a los ciudadanos prudencia y responsabilidad para tratar de frenar los contagios y poder minimizar el daño económico lo más posible. De ánimo y de fortaleza para el sector. Desde el Ayuntamiento seguimos implementando y proponiendo ayudas para que de alguna manera puedan paliar la situación complicada que supone el cierre del interior de la hostelería, y por otro lado también seguir invocando e implorando a la sociedad leonesa a ese cumplimiento de las medidas, a intentar ser lo más estrictos posibles con ellas. Y la pregunta que nos hacemos es qué pasará con estos cierres en el interior de la hostelería cuando decaiga el estado de alarma. Teresa Gavilán, ¿la Junta puede mantenerlos? Sí, pueden mantenerlos cerrados. De hecho, los municipios que mañana estrenan esta restricción tendrán el interior de la hostelería cerrado durante al menos 2 semanas, y el resto de los 31 municipios que ahora mismo están en esa lista se revisarán el próximo lunes. Por lo tanto, el interior de la hostelería se mantendrá, porque la incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes sigue siendo muy elevada. De hecho, es el triple de la situación recomendada por los expertos. Para que esté controlada la situación epidemiológica, la incidencia tiene que ser de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que sigue así es nuestra aplicación del semáforo, y en el semáforo esto se contempla. Entonces, si además de eso hay más cosas, pues tenemos que esperar un poco a ver qué dice el Gobierno, a ver qué dice el Ministerio de Sanidad, y valorar todos los estudios jurídicos que se están haciendo y tomar la decisión el jueves que viene en el Consejo de Gobierno.
El PSOE ha defendido hoy en varias provincias su petición de una comisión de investigación sobre las residencias. No le mueve a Clara el ánimo de revancha, sino devolver la dignidad a los fallecidos. Ana Sánchez ha respondido a las insinuaciones de Francisco Igea, que les recriminaba haber aprovechado la convalecencia de un procurador de Ciudadanos para hacerse con la presidencia de otra comisión, la que investiga las eólicas. Igea dice muchas bobadas y esta es la última de ellas. Este procurador de Ciudadanos ha podido ejercer plenamente sus derechos como parlamentario durante toda su convalecencia. Pudo votar la moción de censura y pudo aceptar una dedicación exclusiva en el periodo de su convalecencia. Pudo también haber mantenido la presidencia de la comisión porque no se convocó ni una sola comisión. Dos de los vagones de un tren Escealvia que une Madrid-Chamartín con Gijón han descarrilado esta mañana en torno a las 10 menos cuarto a la salida de León capital. En el convoy, que circulaba a muy poca velocidad, viajaban 44 personas, 40 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. En uno de los vagones que se ha salido de la vía viajaban 3 personas, mientras que el otro iba vacío. No se han registrado heridos y todos los ocupantes han sido evacuados y trasladados a Gijón en autobús. Se da la circunstancia de que este tramo ha estado cerrado por obras durante el fin de semana. La audiencia de Valladolid, porque ha ratificado la condena de 3 años de cárcel para el que fuera capellán de la Iglesia de las Angustias, en la capital vallisoletana. Hace 3 meses fue condenado por un delito de abuso sexual y otro de ciberacoso a una menor de edad. El acusado recurrió la sentencia, que ahora se ratifica. Y ha comenzado el juicio contra un trabajador de una empresa de construcción por apropiarse de cantidades en efectivo de las cuentas de la empresa, falsificando la firma del administrador y sin que la entidad bancaria, Unicaja, confirmara que estaba autorizado. El acusado ha reconocido haber firmado pagarés al portador, imitando la firma del administrador. Lo hacía, dice, con autorización de la empresa y con el conocimiento de los trabajadores de la entidad bancaria. En su declaración ha afirmado que estos movimientos de dinero en metálico se los pedía el propio administrador. Sin embargo, niega que en ningún momento se quedara con el dinero que sacaba en efectivo. Sí, yo y todos los trabajadores que estábamos allí. Mi compañera, la otra socia, todo siempre se ha firmado todo cuando no estaban ellos por los socios, de siempre, era la práctica habitual. Siempre, el día que yo entré a trabajar en la plantilla, a mí me presentaron en las entidades, en las diferentes entidades, y me dieron esa autoridad, digámoslo así, que podía retirar y... Después de trabajar 20 años en un centro de belleza en Aranda de Duero, en Burgos, María ha decidido emprender en el mundo rural. Ahora recorre 6 municipios de la Ribera burgalesa para acercar sus servicios a los vecinos. Las primeras semanas están siendo un éxito. Cada mañana María comienza su ruta. Hoy toca Peñaranda de Duero. En el mes de agosto, con los diferentes confinamientos que sufrimos en Aranda, me di cuenta que las clientas no podían venir al salón de belleza porque estaban en los pueblos. Así que ha decidido ser ella la que se desplaza. Después de trabajar más de 20 años en un centro de estética, ha dado el paso de emprender en el mundo rural. Quiero empezar poco a poco con 6, a ver qué pasa, y sí que tengo idea de coger 2 pueblos más, poco a poco. Ha llegado a un acuerdo con varios ayuntamientos de la Ribera del Duero. Ellos ceden un espacio y María da un servicio al pueblo. El ayuntamiento siempre está abierto a proyectos, actividades que sean de cara a la población. Entonces, nosotros colaboramos cediendo los locales. Lleva 3 semanas funcionando. El coronavirus está hecho pensar qué es lo que puedo cambiar mi vida mejor, y pensé en esto y de momento estoy muy contenta. También los clientes. Esto es una maravilla, el que tengas estos servicios en un pueblo. Esto no se paga con dinero porque no nos tenemos que desplazar. En total, más de 2.000 vecinos que ahora tendrán una esteticista en su pueblo.
Hoy hemos conocido los datos de matriculaciones del pasado mes de abril. Estos datos, más de 75.000 turismos, no se pueden comparar con los del año pasado porque los concesionarios estaban cerrados en esas fechas y solo se matricularon 4.000 pendientes de entrega. Sí podemos con los de 2019 y en ese sentido se han matriculado un 35% menos de vehículos. La industria leonesa Imatec, dedicada a la inyección de plástico, es una de las aproximadamente 30 empresas de Castilla y León que adaptaron su producción a las necesidades de la pandemia. De hecho, esta empresa fabricó las pantallas protectoras de los taxis y del transporte público de la comunidad, que suministró gratuitamente a la Junta. Hoy la ha visitado el consejero de Fomento. El presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, ha entregado esta mañana la memoria de actividades al presidente de la Junta de Castilla y León. En presidencia, ambos han mantenido un encuentro sobre las actividades que ha desarrollado el CES y los objetivos económicos y sociales que se presentan después de la pandemia. Ante el revuelo surgido por la propuesta de suprimir las desgravaciones de la declaración de la renta conjunta, el Gobierno da marcha atrás. Matiza que de momento es una medida que analizarán los expertos. Aseguran que se trata de evitar que se acentúe la brecha de género en el mercado laboral. Actualmente, más de 2 millones de hogares presentan la declaración de la renta de forma conjunta. El Partido Popular de Castilla y León da un paso más y tras la sentencia del Supremo sobre el IVA favorable a la Junta, con la devolución de 182 millones de euros, pedirá en todos los ayuntamientos y diputaciones los 750 millones de euros que le corresponden a las entidades locales. El Estado también se quedó con esa parte de la recaudación del IVA que correspondía a las corporaciones locales. Y por eso queremos también en esa moción que a las corporaciones locales se les ingrese. Esto lo hacemos porque la Federación Española de Municipios y Provincias, gobernada por el Partido Socialista, no lo va a hacer. Entonces queremos que lo hagan los ayuntamientos uno por uno. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Junta de Castilla y León ha concedido la Medalla al Mérito Profesional al reportero Roberto Fraile, asesinado el pasado 27 de abril en Burkina Faso junto a su compañero David Beriaín. Roberto perdió la vida por informar y amar al periodismo, algo que siempre quedará presente con este reconocimiento. Un día después de la muerte de su poeta, Jesús Hilario Tundidor, Zamora se prepara para su despedida. Premio Castilla y León de las Letras y Adonais de Poesía será enterrado esta tarde en su ciudad natal. Cristina Calvo. Jesús Hilario Tundidor es uno de los grandes referentes de las letras hispánicas de las últimas décadas. Fallecía ayer por la tarde a los 85 años de edad en Madrid y rápidamente era trasladado hasta este tanatorio de la Soledad en Zamora capital, su ciudad natal, para que puedan despedirse aquí sus amigos y familiares. Esta tarde será enterrado en el Panteón de Ilustres del cementerio de Zamora. Premio Adonais de Poesía en el año 1962 y Premio Castilla y León de las Letras en el año 2013. Nos deja un gran poeta, pero nos queda su obra, como nos decía hace tan solo unos instantes uno de sus hijos aquí. El mejor homenaje que le podemos hacer a Jesús Hilario Tundidor es acercarnos a su poesía, una poesía popular, culta y emocionante. Se nos va hoy uno de los grandes poetas que ha tenido no solo Zamora, sino también el mundo del habla hispana. Jesús era muy reconocido en distintos países latinoamericanos. Tenía una categoría como poeta y sobre todo una categoría como persona, como hombre excepcional. Lo cierto es que es un día muy triste para la cultura en general, ¿no? y el mundo de la literatura en español. A mí me gusta la filosofía porque de cierta manera yo no he dejado de ser como los niños cuando empiezan a hablar y aprenden la palabra ¿por qué? Y no paran de preguntar todo el rato ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta poder dar a entender cuáles son mis ideas y la filosofía pues es un método de explicarme. La filosofía es que se puede llevar a cualquier campo, porque la filosofía para mí es reflexionar, es pensar acerca de cualquier cosa que se nos pase por la mente, ¿no? De las asignaturas que tenemos, para mí es la que más pie nos da a expresarnos libremente, tanto en debates o abiertamente.
Tienen entre 13 y 18 años y con estos argumentos han ganado las 4 categorías de la Olimpiada Filosófica de Castilla y León. Todos son de Salamanca, la ciudad es cuna del grado de Filosofía. La titulación tiene el doble de interesados en plena pandemia que alumnos puede aceptar. En las clases de filosofía intentan que los debates no sean como en Twitter. Que es como una especie de sustituto de la antigua plaza pública, en la que todo es una dialéctica muy crispada. Yo creo que la filosofía pues trae un poquito esa humildad. En tiempos convulsos el ser humano siempre ha buscado respuestas. También ahora se ha notado en la matrícula de filosofía. Sí, desgraciadamente se queda gente fuera. La expresión, aunque suene muy coloquial, pero normalmente hay más solicitudes de las que podemos asumir. Entre lecciones de lógica y de ética siempre buscan un porqué. Es una capacidad de análisis desde distintos puntos de vista. De alguna forma la filosofía es un proceso de diálogo, ¿no? Y acuden al pasado para entender el presente. Al principio de la pandemia estábamos dando justo el contrato social de cómo funciona ese acuerdo social, si realmente es un acuerdo o es una imposición. La crisis actual necesita científicos, pero también filósofos para buscar un bien común. Esta mañana se ha presentado el proyecto Lux de las Edades del Hombre correspondiente a la parte de Carrión de los Condes. Será la tercera vez que la provincia de Palencia acoja esta exposición en sus 33 años de historia. Es un proyecto que pretende convertirse en el motor económico y humano de la localidad, además del eje cultural de este 2021. Pues así llegamos al final. Pueden seguir informados en Castilla y León Televisión y esta noche, después de Cuestión de Prioridades, no se pierdan en las 7 una nueva edición de Me vuelvo al pueblo. Ahora llegan los deportes. Hasta mañana.